les quiero invitar a que por favor vayamos al Salmo número 40, que vayamos a nuestras Biblias y busquemos el Salmo número 40. El mensaje de hoy, basado en el estudio del Salmo número 40, tiene como título Confianza en la crisis. Confianza en la crisis. He querido salirme un momento del tema que hemos venido estudiando de la resurrección de Cristo, lo que hemos visto en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y 14, aunque sin duda nos va a ayudar como respaldo y fundamento al estudio del Salmo de hoy día, que es el Salmo 40, confianza en la crisis. Y quiero comenzar con una afirmación que hice en unos devocionales de algunas semanas atrás, y es la siguiente afirmación: Dios, el Señor, no ha perdido su dominio y su soberanía. Dios no ha perdido su dominio ni su gobierno durante estas semanas de crisis. Hemos estado viendo las noticias, escuchando al ministro, los subsecretarios, informarnos de lo que está sucediendo respecto a esta pandemia. Y usted podrá ver los números de contagiados, nuevos contagios, la letalidad, es decir, cuánta gente del universo de los contagiados son los que están falleciendo lamentablemente. Pero yo como pastor que estoy al tanto de muchas de las situaciones que ustedes han estado viviendo, yo creo que uno de los males menores que hemos tenido como familias, como creyentes, como iglesia, es precisamente este virus. Las personas que hemos sabido de este contagio, por lo menos en nuestro contexto, son relativamente pocas, mínimas. Yo creo que en nuestro contexto familiar de amistades, los que están sufriendo enfermedades son más de otras enfermedades que precisamente de este virus. Así que no solamente este Salmo 40, confianza en la crisis, quiero aplicarlo o asimilarlo a lo que estamos viviendo en las noticias, sino a las crisis que cada uno de ustedes está viviendo. Por ejemplo, como nuestra hermana Karina, el hermano Moisés, que han vivido esta traumática experiencia de vivir un asalto violento, el dolor que significa para ella, la incertidumbre, la vulnerabilidad, lo que significa también para un esposo la impotencia de no haber estado ahí para proteger, para ayudar. Eso es una crisis tremenda, profunda que vive una familia. Hay otros de ustedes que están viviendo otras crisis de pecado, de situaciones difíciles en sus entornos familiares, de situaciones de trabajo. Algunos a lo mejor han sufrido la pérdida de su trabajo o la disminución de sus sueldos, de su remuneración, algunos accidentes. Nuestro hermano Cristian Sala la semana pasada tuvo un esguince grado 2 en uno de sus tobillos en su trabajo, por lo tanto está con licencia por este accidente de trabajo. Nuestra hermana Alicia Gutiérrez hace unas semanas también tuvo la partida de su hermana mayor, que está en la presencia del Señor. Así que todos de una u otra manera han enfrentado diferentes crisis emocionales, espirituales, de pecado, de enfermedad, de violencia, etcétera, etcétera. Ahora mismo, la incertidumbre que vive el hermano Manuel con la situación de su mamá, tenerla tan lejos y que está tan frágil en su salud. Así que, hermanos, como lo he venido diciendo, debemos sacarnos un poco estas anteojeras que le ponen a los caballitos, ¿cierto? Especialmente a los de carrera, y que últimamente los medios, eh, con mucho interés de por medio, han querido poner nuestra vista solamente
en lo que está ocurriendo con este virus o esta pandemia. Y lo han logrado con la mayoría de la población en hacer penetrar en nuestros hogares, en nuestras vidas, el pánico, la incertidumbre, como si el único mal que existiera en el mundo y en nuestro alrededor fuera un virus determinado. Pero el mal, hermanos, sigue existiendo con muchas caras, con muchos rostros y de muchas maneras. El mal sigue existiendo esencialmente en el pecado de la humanidad. Y la gente en África, en otros países del tercer mundo, las personas siguen muriendo de hambre. Literalmente siguen muriendo de hambre y nadie está haciendo nada por ellos. Las personas siguen muriendo de otras enfermedades. Otros virus como el VHI o el SIDA sigue avanzando en muchos países donde no hay condiciones de salud, etcétera. Entonces, debemos sacarnos estas anteojeras y seguir viendo la crisis en la que está nuestro mundo y nuestra sociedad. Pero ante la crisis, nuestra respuesta, como lo dice el título de este salmo, debe ser la confianza. Confianza en la crisis. Voy a leer la misma introducción que leí hace un par de semanas. Es fácil decir que creemos cuando no hay un desafío para esa creencia. Es decir, nosotros con mucha facilidad podemos decir, creo en Dios, creo en Cristo, cuando esa creencia, esa fe, no está siendo desafiada, cuando no hay prueba de esa fe. Cuando tienes todas las respuestas a una prueba, a una crisis, a una dificultad, realmente eso no es una prueba. Es solo cuando no tenemos las respuestas. Es solo cuando no podemos ver el por qué y no puedes entender cómo se puede resolver la situación que que enfrentamos, es cuando realmente se ve la fe verdadera, la fe genuina. ¿Entiende la introducción? Nosotros como creyentes necesitamos estar siendo desafiados en nuestra creencia en Dios, en nuestra fe, porque solamente de esa manera es que podemos ejercer y evidenciar cuán verdadera, cuán genuina o cuán profunda es nuestra fe. Así que nosotros todos debemos vivir las dificultades y las tribulaciones, las pruebas. El Señor Jesucristo ahí en los últimos capítulos de Juan le dice a sus apóstoles, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Y lamentablemente, para la mayoría de ellas no hay respuestas. El por qué el Señor está obrando de esas maneras. Y no debe haber, no debe haber necesariamente respuestas de Dios para el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. No necesitamos todas las respuestas. Lo que Él requiere de nosotros es confianza y obediencia. Por eso dice el autor de la carta a los Hebreos, es pues la fe, la certeza, la seguridad, la certidumbre de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que les invito a ir por favor al Salmo número 40 o al Salmo 40 para poder leer y estudiar juntos este salmo que habla de la crisis de la confianza en la crisis. Salmo número 40. Dice así el salmista en su capítulo número 40. Pacientemente esperé
a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, y holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, dice el salmista, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Es un maravilloso salmo, uno de esos salmos que son muy conocidos, apreciados y amados por el pueblo de Dios que conoce la Escritura, que conoce los salmos. Y aquí hay una serie de conceptos, de elementos que están presentes en este salmo y que yo quiero destacar, que quiero enumerar para que podamos comprender y seguir un poco el curso de este salmo y poder comprender lo que está viviendo el salmista y la respuesta de Dios al clamor del salmista y la respuesta del salmista a Dios. Primero, aquí, sin ninguna duda, podemos ver que el Salmo 40 describe una crisis profunda en la vida de David, que universalmente es reconocido como el autor de este salmo. Así que primero vemos una crisis o la crisis, luego vamos a ver la confianza del salmista, la salvación de Dios para el salmista, el contentamiento del salmista, la obediencia del salmista, la proclamación del salmista. Así que estos son los elementos que están presentes y que usted conmigo podemos identificar para ver y comprender qué está sucediendo
en la descripción de este Salmo 40. Vemos la crisis, la confianza, la salvación, el contentamiento, la obediencia y la proclamación. ¿Ya? Vuelvo a repetir entonces los conceptos, los elementos que están aquí presentes en este Salmo número 40. La crisis, la confianza, la salvación, contentamiento, obediencia y proclamación. ¿Ya? Son varios elementos, pero quiero avanzar para que no se nos haga tan largo el estudio de este Salmos. Como les dije al principio, sin ninguna duda, el salmista cuando escribe este Salmo 40, lo que está describiendo es una crisis profunda. Así que voy a ir leyendo y describiendo los versículos para que entendamos lo que está sucediendo. El versículo 2 dice que Dios lo hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. David, como poeta, con este corazón de artista, podemos decir, este músico, este poeta, este escritor, él describe metafóricamente o ilustra lo que está sucediendo en su vida y la crisis. ¿Y cómo la describe? Como que él está en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Así que hay dos figuras que el salmista utiliza para describir, para mostrar al lector cuán profunda es su crisis. David se encuentra en el fondo de un pozo, como en algún minuto lo experimentó José cuando fue vendido por sus hermanos. José fue echado en el fondo de una cisterna o de un pozo. ¿Se puede imaginar usted la desesperación, la angustia, la incertidumbre de estar en el fondo de un pozo con agua, la desesperación? Y así lo describe David. Él está en una crisis que la compara a estar en el fondo de un pozo, en el pozo de la desesperación. Y no solamente eso, sino que él dice que estoy en el lodo cenagoso. Y probablemente la misma figura, ¿cierto? Un pozo tiene agua y abajo no hay precisamente rocas, sino lodo, barro. Y está tan hundido en este pozo que sus pies están en un lodo del cual es imposible moverse, en el cual él cada momento o tras cada esfuerzo de salir de este pozo, sus pies se hunden cada vez más. Así ilustra la crisis el rey David. Los eruditos, los que se dedican a estudiar en su contexto general estos salmos, informan que lo que está describiendo el rey David son aquellos momentos cuando era perseguido por algunos de sus enemigos. Por ejemplo, cuando fue perseguido sin descanso por el rey Saúl. Usted lo ve, lo puede leer en el primer libro de Samuel. Y David fue perseguido sin descanso por el rey Saúl y por su ejército, en momentos que él tuvo que esconderse como delincuente, que tuvo que ocultarse en cuevas, incluso momentos en el que David tuvo que mendigar pan de los sacerdotes para poder alimentarse él y quienes les acompañaban. La angustia de muerte, la angustia de sentirse perseguido por la misma muerte. Recuerde que Saúl en dos oportunidades trató de clavarlo y de traspasarlo con su lanza. Entonces, sin ninguna duda, lo que está experimentando el rey David es una crisis de angustia, una crisis de muerte literalmente. Él, aunque lo describe de manera poética, lo que él está viviendo es una muerte segura. Ahora, también podría estar describiendo el rey David la angustia de ser perseguido por su propio hijo Absalón, ya en su vida más adulta. Así que independiente de a qué persecución se refiere, David está viviendo una crisis.
El verso 12 dice, porque me han rodeado males sin número. Es decir, David se siente rodeado de males que no alcanza a contar. Dice también, me han alcanzado mis maldades, no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que mis cabellos de la cabeza. Es decir, son innumerables los males que él está viviendo. Y a tal punto que gráficamente él dice, mi corazón me falla. Es decir, la angustia es de tal manera que su corazón, no sé si literal o metafóricamente, le está fallando. Pero es interesante que David no solamente acusa que los males vienen de otros, sino que aún sus propias maldades han alcanzado la vida de David. Así que él no es completamente inocente de la crisis que está viviendo. Versículo 13, quieras, oh Jehová, librarme y apresúrate a socorrerme. Es decir, él está rogando y clamando por estas crisis que él está viviendo. Verso 14, sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. ¿Cómo expresa la crisis? Como gente, personas que le están buscando para destruir. Y versículo 17, aunque afligido yo y necesitado. Así que esta serie de frases que le leo del mismo Salmo 40 lo que expresan es que él está viviendo una profunda crisis. Ahora, yo les pregunto a ustedes y hagan la aplicación inmediata a sus propias vidas. ¿Cuál es el pozo en el cual usted está encerrado? Diga usted para su fuero interno o dígalo en oración. ¿En qué lodo, en qué barro están atrapados sus pies? ¿Qué mal, qué crisis, qué pecado, qué persecución no le está dejando avanzar? ¿Cuál es el pozo de desesperación en el cual tú, tu familia, tu entorno está encerrado? Describe tú cuán profundo es el pozo que tú sientes que al mirar hacia arriba tú estás en el pozo. Y descríbeme cuán lejos está la salida y la luz del sol de la oscuridad de este pozo, de esta cisterna, de este hoyo. Así que fácilmente este salmo es aplicable para nuestras vidas. Probablemente no tengamos enemigos que quieran arrebatarnos la vida, pero a lo mejor este enemigo puede ser una enfermedad que está amenazando tu propia vida, tu propia existencia. Es el temor a esta enfermedad, a este virus. Recuerde que son los incrédulos, los no creyentes, los que están esclavizados por el temor de la muerte. Se supone que los creyentes hemos sido liberados de ese temor y por lo tanto no deberíamos estar temiendo por nuestra propia vida. De hecho, Cristo dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Los primeros creyentes no tenían temor de perder su vida, al contrario, enfrentaban los riesgos del cristianismo, enfrentaban los riesgos que significaba el confesar que Cristo era el Señor. ¿Cuáles son los males que te están rodeando? ¿Cuáles son las maldades de tu propia vida que te han alcanzado y que te tienen preso, encerrado en este pozo de desesperación? ¿Cuáles son los males que no dejan levantar tu vista? Estoy parafraseando el versículo 12. Has llegado a ese punto en que sientes que tu corazón está fallando de angustia, como la turbación de los apóstoles que estudiamos en Juan 13 y 14, no se turbe vuestro corazón. Bueno, Cristo los exhortó a confiar, a creer en Él. Cristo los manda en Juan capítulo 14 a descansar en Él. Y por lo tanto, el segundo punto del Salmo 40 es la confianza. Ya que hemos reconocido
hemos confesado que estamos viviendo una crisis, bueno, al igual como Cristo llamó a sus apóstoles, el salmista nos llama a confiar en el Señor, a tener fe en el Señor. Y por eso dice el verso 1, pacientemente esperé a Jehová. Con paciencia confié en el Señor. Pacientemente creí o creo en el Señor. La crisis es la oportunidad que Dios nos regala para confiar en Él, para creer en el Señor Jesucristo y para descansar. Dice el versículo 3, y confiarán en Él. Verán esto muchos y temerán, es decir, honrarán a Dios y confiarán en Jehová. Y el versículo 4, que es probablemente la clave de este salmo, dice, bienaventurado, bendecido, bendito, gozoso el hombre o la mujer que puso en Jehová su confianza, que puso en el Señor su fe, su confianza, su creencia, y que no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira, como tanta mentira, tanta falsa noticia que estamos viendo en estos días de crisis. Bueno, bienaventurado el hombre y la mujer, bendito el hombre y la mujer que confía en el Señor. Versículo 17, que es el final del Salmo 40, dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y mire esta confesión de fe, mi ayuda y mi libertador, eres tú, oh Dios, Dios mío, no te tardes. Tenemos la crisis del salmista. Tenemos tu crisis que puedes estar viviendo en este momento. Pero en la crisis, el Señor nos regala la oportunidad, o la crisis es la oportunidad que Dios nos regala para confiar en Él, para depositar nuestra confianza en el Señor mismo y en su palabra. ¿Entiendes? Salmo 40, la crisis descrita por Él y la confianza a la que somos llamados a creer y descansar. Independiente de cuál sea tu crisis, independiente de cuál profundo sea tu pozo de desesperación, independiente de cuán enterrados estén tus pies en el lodo cenagoso, como esos pantanos que nos mostraban las películas antes, o esas arenas movedizas que mientras más te mueves, mientras más intentas salir, más te hundes. Bueno, ante esa crisis, Dios nos llama a creer y a confiar en Él. El salmista dice, aún estando en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, ¿qué es lo que dice el salmista? Pacientemente esperé a Jehová. Como lo dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene del Señor. Así que a ti, hermana, que estás viviendo una crisis, que has vivido una crisis, que te estás enfrentando a alguna crisis determinada, a ti, hermana y hermano, el Señor te llama por medio de su palabra al que alces tus ojos a los montes y te preguntes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta para ti es: mi socorro viene del Señor. Como también lo dice Jeremías en Lamentaciones 3:24, mi porción, mi comida, mi alimento, mi sustento es el Señor, dijo mi alma. Por tanto, en el Señor esperaré. Así que independiente de la crisis que tú estés viviendo, dice el Salmo 40, confía y cree en el Señor. Y por lo tanto hay salvación. Hay salvación. Y de eso trata el Salmo 40, de la salvación de Dios. Versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí, oyó mi clamor.
el Dios todopoderoso, el Dios infinito, el Dios eterno, el Dios incomprensible, el Dios inescrutable, se inclina a este ser finito, como David, como usted, como yo, se inclina, me oye. Versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Se da cuenta? Dios salvó a David, lo salvó sacándolo de esta desesperación. Y no solamente lo salva, sino que pone sus pies sobre peña y endereza sus pasos, pone en su boca cántico nuevo, alabanza. ¿Se da cuenta de esta progresión de la salvación de Dios? Dios se inclina, lo escucha, lo saca, es decir, lo salva, pero no solamente lo salva, sino que lo saca del pozo y pone sus pies sobre una roca firme, una roca viva. Es una montaña donde pone sus pies y endereza sus pasos, es decir, lo hace andar ante eh, ante la inmovilidad que tiene David, producto de esta crisis. El Señor lo hace andar, lo hace funcionar. Y esa peña, hermanos, esa roca es el Señor, porque nuestra roca es el Señor Jesucristo. Y no solamente lo salva, lo pone en la peña, endereza sus pasos, sino que además pone en su boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Si el salmista en la crisis clamaba en desesperación, después que Dios lo salva, él alaba a Dios. Versículo 5, has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas. Versículo 13, este era el clamor del salmista, quieras, oh Jehová, librarme, apresúrate a socorrerme. Versículo 16 al final, digan siempre los que aman tu salvación, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. En la crisis estamos siendo llamados a confiar y a confiar para que Dios nos salve, nos libere, nos ayude. ¿Qué es lo que produce la salvación? Contentamiento, gozo y alegría. Dice el versículo 3, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dice el versículo 4, bienaventurado, gozoso, bendito, contento el hombre y la mujer que confían en Dios. Versículo 16, casi terminando el salmo, gócense y alégrense en ti los que te buscan. Cuando hay una crisis, en la crisis somos llamados a confiar, a tener fe en el Señor. Después de la fe, después de la confianza, Él responde con salvación. ¿Cuál es nuestra respuesta a la salvación? Contentamiento, gozo y alegría. Pero no solamente Él nos llama a responder en contentamiento, en alegría, sino en obediencia. Mire lo que dice el versículo 6, Salmo 40. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación tú no has demandado. Lo que ha demandado Dios es un sacrificio de obediencia. Así lo expresa mejor Samuel en su primer libro, capítulo 15, versículo 22. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos, en las víctimas, en estos sacrificios, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, el salmista dice después en el verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley, tu palabra está en medio de mi corazón. Las crisis son una oportunidad no solamente para confiar y contentarse,
En las crisis es cuando debemos obedecer a Dios. En las crisis debemos confiar en el Señor, debemos contentarnos en el Señor, debemos también obedecer al Señor. Y te hago una pregunta de control, de examinación. De estos 5 domingos que han pasado sin poder congregarnos en el templo, sin poder congregarnos como cuerpo de Cristo, que es un mandato de Él, te pregunto, ¿cuántos de estos 5 domingos tú te has congregado en tu hogar, en familia o solo? Dime, ¿cuántos de estos domingos tú has obedecido al Señor, tomando la Biblia, orando, leyéndola, reflexionando en ella, alabando a Dios? ¿Los 5 domingos? ¿4, 3, ninguno? Hermanos y hermanas, la crisis es un tiempo para obedecer a Dios. Si no eres capaz de obedecer en la comodidad de tu hogar, donde te levantas y con pijama puedes tener tu tiempo de comunión, de congregación, donde no tienes que tomar la micro, tomar el auto, no tienes que ni siquiera gastar ni un solo peso para ir al templo, dime si no eres capaz de obedecer en la comodidad, en la confortabilidad, en la burguesía de tu hogar, ¿cuánto más no obedecerás fuera de tu hogar? Imagina, contempla cuando realmente vengan tiempos de crisis para la iglesia de Cristo. Ahora hemos elegido no congregarnos porque podríamos hacerlo en el templo con menos hasta 50 personas, con las condiciones que recomienda, pero ¿te imaginas cuando se nos prohíba congregarnos por razones de persecución? Ahí no hay excusa bíblica para no congregarse. Es realmente, o en esta crisis tú has mostrado tu fe, tu confianza y tu genuina obediencia. Hermano y hermana, si en esta crisis que estamos viviendo hemos mostrado, hemos evidenciado más nuestra desobediencia y rebeldía, que Dios tenga misericordia de ti o tenga misericordia de mí. Examínate, hermano y hermana, tú que estás escuchando, que vas a escuchar posteriormente este mensaje. ¿Has sido indolente, indiferente? ¿Has sido negligente al llamado a congregarte en tu hogar 2 días a la semana? ¿1 día a la semana? Si has sido negligente, indolente, indiferente a lo que los pastores de esta iglesia te han recomendado, entonces que Dios tenga misericordia de ti, porque la desobediencia continua en un cristiano probablemente te esté mostrando la evidencia de que no eres un hijo o una hija de Dios. Dios probablemente esté utilizando esta crisis, estos tiempos difíciles, no para llamarte a la obediencia como cristiano, sino a lo mejor está evidenciando tu condición de no cristiano. A lo mejor está evidenciando Dios por medio de esta crisis tu incredulidad y tu desobediencia al mandato de congregarte y de buscarle en oración, en estudio de la palabra, en alabanza, en oración, incluso en ofrendar. A lo mejor Dios te está diciendo, tú no eres de los míos y te está llamando al arrepentimiento para que te conviertas en un hijo de Dios. Y lo último que vemos en este salmo es la proclamación. El salmista no solamente confía en el Señor, no solamente se contenta y se alegra en el tiempo de crisis, no solamente obedece, sino que además proclama
proclama el nombre de Dios. La crisis entonces es un regalo de Dios, una oportunidad, una puerta que Él nos abre para disfrutar de su salvación primero, para confiar en Él en este tiempo de crisis, para alegrarnos independiente de lo que nos ha tocado vivir. Alégrate en el nombre del Señor. Obedece al Señor, pero también proclama su nombre. Y ahora que no podemos salir a la calle, bueno, proclámalo en las redes sociales. Sí, esas redes sociales que tanto te gusta visitar, leer, invertir 1, 2, 3 horas leyendo todo lo que aparece en las redes sociales. Bueno, utiliza esas redes sociales para proclamar el nombre del Señor. Una vez leí a un pastor muy conocido que decía lo siguiente respecto a las redes sociales. Voy a parafrasear el pensamiento de él y la reflexión. Él decía, ahora entiendo el propósito de las redes sociales para los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al cielo, Dios va a utilizar todo el tiempo que pasamos en las redes sociales para decirnos, cristiano, cristiana, aquí hay un registro de todas las horas que utilizaste para leer y disfrutar las redes sociales. No me digas que no tuviste tiempo para orar. No me digas que no tuviste tiempo para leer la palabra. No me digas que no tuviste tiempo para congregarte, porque las redes sociales te acusan. Bueno, utilicemos este tiempo para proclamar el nombre del Señor. Si no puedes salir, proclámalo en tus redes sociales, en tu familia. Puso luego en mi boca cántico nuevo, versículo 3, Salmo 40. Alabanza a nuestro Dios. ¿Verán esto muchos? ¿Se fija o no? Temerán y confiarán en Jehová. Es casi como una amonestación a nuestros tiempos. ¿De qué manera la gente puede ver nuestro cántico nuevo y nuestra alabanza a nuestro Dios? Dígame usted, ¿cómo lo verá hoy día esto muchos? Bueno, no por quejarse como lo hace el gobierno, no por quejarse por lo que estamos viviendo, no por quejarse como lo hacen los inmigrantes, no por quejarse y quejarse y quejarse. ¿Cómo verán esto muchos? Verán nuestro cántico nuevo, nuestra alabanza a nuestro Dios y confiarán. Versículo 9, dice el salmista, he anunciado justicia en grande congregación. He aquí, dice David, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. ¿De qué nos hablan estos verbos, estas expresiones? De proclamar, anunciar, de no refrenar nuestros labios, no con amargura, con acusación, sino de no refrenar mis labios, de alabar y agradecer a Dios. El profeta Jeremías hablaba un poco de esto y lo ilustraba como un fuego. Él decía que en algún minuto no quería proclamar a Dios o profetizar, pero era un fuego que él tenía dentro que le impulsaba y le quemaba hasta que anunciaba el nombre de Dios. Versículo 10, Salmo 40, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado. ¿Cómo se le llama a nuestros estados en las redes sociales? Publicaciones. Dice, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grandes asambleas. ¿Cuántos amigos tienes? Amigos tienes en Facebook, en Instagram, en tus estados de WhatsApp. Dime, ¿qué estás publicando? ¿Estás publicando la fidelidad de Dios y su salvación? Versículo 16, digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. La respuesta a nuestra crisis está en el Señor y solo en el Señor. Como decía el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Las respuestas no están en el hombre, no están en nosotros, están solamente en la persona, en los atributos y en la obra de Dios. Hermanos, nuestro mensaje o los mensajes que he estado
publicando, no son 10 consejos para, 3 consejos para. No, hermanos, aquí no necesitamos consejos morales, éticos, que podrían perfectamente publicar un rabino, un musulmán, un hindú, alguien un mormón, alguien de una secta. No. ¿Qué es lo que publicamos, hermanos? ¿Dónde está nuestra esperanza? En Dios, su naturaleza, sus atributos, sus obras de amor por nosotros. Así que cada una de nuestras crisis deben procurar que el Señor sea glorificado, enaltecido. Cada crisis en nuestra vida como cristianos es una oportunidad para publicar alabanza a nuestro Señor. Recuerde lo que dice el Salmo 40, versículo 3, alabanza a nuestro Dios. O casi terminando su poesía, el rey David dice en el verso 16, Jehová sea enaltecido. Hermanos y hermanas, cualquiera sea tu crisis, pacientemente espera a Jehová, confía en el Señor y Él escuchará tu clamor, se inclinará a ti y te sacará del pozo de la desesperación. Él está presto y dispuesto a todos los que le buscan. A todos los que le buscan, Él, Él está dispuesto a salvarles y ayudarles. Así que confía en el Señor, experimenta su salvación, alégrate cualquiera sea tu crisis, obedece también en medio de esta crisis y utiliza esta crisis para proclamar, para publicar que el Señor es bueno, que el Señor salva, que el Señor socorre a los suyos. Un abrazo, que Dios les bendiga. Hasta el día domingo.